Vamos a hablarles de economía, pero no se nos asusten, de economía comprensible, o por lo menos de alguien que intenta hacer que todos entendamos un poco mejor este mundo tan complicado, pero que en el fondo nos afecta directamente. Julio López, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Julio, economista, docente universitario, experto en lo que tiene que ver con precisamente la docencia en el ámbito económico, que es una materia que a mí se me antoja muy complicada de hacer entender. Bueno, experto. La verdad es que llevo 30 años dando clase en la universidad y quieras que no, 30 años dando clase vas mejorando técnicas, vas mejorando métodos y al final sí, al final eres capaz de conectar con los alumnos mejor de cómo lo hacías el año anterior y de innovar o de pensar otros métodos alternativos para que sea más comprensible la materia económica, que como tú bien dices, pues no es fácil de entender. Claro, y en 30 años han cambiado mucho las técnicas, o mejor dicho, han ido surgiendo muchas oportunidades, ¿no? Y herramientas que pueden hacer más fácil esa labor. Por supuesto. Yo siempre empiezo las clases, cada curso, con un ejemplo. Me he permitido el lujo de venir acompañado de este disquete. Yo a los alumnos les digo siempre que cuando acababa mis clases, el primer año de dar clase, grababa la información en disquetes como este. Y que ahora no se me ocurre utilizar esto. Bueno, Ahora lo los que hago, alumnos ni sabrán lo que es, probablemente. no lo saben, no habían nacido. Yo ahora utilizo pinchos, USBs. Y claro, en uno de estos caben 90.000 de estos. Así de claro, 90.000. Puestos uno encima de otro es 20 veces el Cristo del Lotero. Así que si no grabo la información ahora como la grababa hace 30 años, no puedo dar la clase ahora utilizando solo la tiza como la daba hace 30 años. Entonces tenemos nuevas tecnologías, Internet, la posibilidad de grabar vídeos. Y yo creo que es una obligación de todo docente utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la docencia y eso es lo que modestamente yo intento. Claro, es curioso porque hace 30 años la materia probablemente sería la misma, más allá de cambios recientes, ¿no? Nuevas teorías que han podido surgir, incluso de lo que es la historia de la economía moderna, pues haya podido incorporar nueva materia, pero al final lo que se enseña, las bases por lo menos, viene a ser lo mismo, con lo cual no es solo cambiar la herramienta, ¿no? Y hacerlo con otras herramientas, ¿no? Con otros soportes, sino quizá también intentar darle una vuelta de tuerca para que sea más comprensible todo en el mundo actual, que también ha cambiado en 30 años. Sí, la materia que yo imparto, que son los fundamentos del análisis económico, son los mismos. Se explica la teoría de Keynes, que es del año 36, se explica la teoría de crecimiento de Solow, que es del año 56, más allá de que siempre se están aportando nuevas ideas. Entonces, siendo el contenido el mismo, lo relevante es intentar adaptarlo a la situación actual y utilizar métodos, como he dicho antes, novedosos, que permitan que el alumno nacido en el año 2000 entienda la información que le transmites igual que los que habían nacido hace 30 años. Bueno, pues vamos a ver si le parece, Julio, un ejemplo de cómo las herramientas actuales sirven para que los alumnos actuales entiendan mejor todo esto que es tan complicado del mundo de la economía, aunque es aplicable a otras materias, pero ya que estamos hablando de economía, vamos a verlo. Hola, en esta píldora lo que vamos a hacer es dedicarnos a estudiar el modelo que supuso un antes y un después en lo que es la historia de la teoría del crecimiento económico, el modelo de Solow y Schwann desarrollado en el año 1956. En esta primera píldora lo que vamos a hacer es ver cuáles son las características de su ecuación fundamental de crecimiento, la que nos determinan las causas que hacen que el ritmo de crecimiento sea uno o sea otro a lo largo del tiempo. Para eso tendremos que hacer, como hemos analizado en la píldora anterior, los distintos supuestos y, muy importante, tener presente la característica de la función de producción. La función de producción será una función de producción neoclásica que cumple tres propiedades fundamentales: rendimientos constantes a escala, productividad marginal positiva pero decreciente de todos los factores y cumplimiento de las condiciones y nada. Eso lo explicaré posteriormente en la pizarra. Después tendremos que obtener la ley de acumulación de capital, luego la ecuación fundamental de crecimiento, y esa ecuación fundamental de crecimiento la vamos a representar gráficamente para que podamos ver con nitidez cómo en cada instante de tiempo el capital per cápita puede aumentar o disminuir como consecuencia de la diferencia entre el ahorro per cápita y de la inversión necesaria para que el capital per cápita se mantenga constante. Pero todo eso lo vamos a ver ahora en la pizarra, así que ahí voy. Ahora vamos a obtener la ecuación fundamental de crecimiento para el modelo de Solow y Schwann, que ya os he comentado que es el modelo de crecimiento económico más importante de la era moderna. Para eso se establecen los supuestos, que ya os he comentado en la píldora 2, que es tasa de ahorro constante. Bueno, estamos hablando de una materia o de la población
una teoría que, por lo que he visto además en los comentarios del vídeo, a sus propios estudiantes se les hace bastante cuesta arriba, y unos cuantos comentaban cómo la explicación, ¿no?, en este vídeo, Julio, les facilitaba bastante la vida. Sí, la verdad es que cuando creé estos vídeos, originariamente estaban pensados para mis alumnos en la Universidad de Valladolid, para aquellos que no pudieran asistir a clase, pudieran estudiarlo, o Eso que incluso... ahora nos parece lo más normal del mundo, ¿no? El poder disponer de esas herramientas y aprovecharlas, porque con el confinamiento Claro. no nos ha quedado otra. Pero Sí, entonces sí, pero esto está hace era casi un lujo. Sí, sí, yo empecé con esto justo cuando dejé la política, en el año 2015. Y la cuestión es que, como están en YouTube, se ven en todo el mundo. Este vídeo en concreto tiene 125.000 visualizaciones, y de las cuales casi el 40% es en Sudamérica. Así que es interesante, sí. Claro, la lengua al final La une lengua, mucho, claro. se lo pone fácil. Sí. Claro, esto es lo que decíamos al principio, adaptar o aprovechar más bien las herramientas para intentar transmitir los conocimientos. Decía yo que la economía es una materia muy complicada. Sin embargo, la gente tiene que tener claro que es algo que le afecta a diario, con lo cual deberíamos quizás interesarnos más por todo esto o hacer un esfuerzo por comprenderlo mejor. Me parece que es importante, Igual que ahora mismo del tema sanitario todo el mundo está pendiente de los datos de la pandemia y sabemos lo que es la incidencia acumulada en los últimos 14 días y sabemos que no es lo mismo que haya una incidencia de 1000 que de 300 que de 150, en el ámbito económico sucede lo mismo. Todos somos conscientes que España, Castilla y León, Palencia, todos estamos pasando una crisis muy grave, pero no es lo mismo perder o destruir empleo al 2% que destruirlo al 17%. Por tanto, los números siempre aportan una información que te permite saber dónde estás y a qué atenerte. Por eso me parece importante. Claro, y para los números además hace falta un marco, vamos a decir, Julio, es decir, una comparativa. Al final, claro, si yo llego y digo que, por ejemplo, que hemos tenido 10.000 espectadores, por poner un ejemplo, en este rato. Claro, pero si no sabemos el número de espectadores potenciales, lo que tienen otras cadenas, la comparativa, al final nos cuesta mucho hacernos una idea de cómo interpretar los números. Y eso es lo que quizás es más difícil. Sí, yo creo que las valoraciones absolutas son imposibles. Hay que relativizarlo todo. Como tú bien dices, en el caso de los espectadores, en el caso de un problema en concreto, en el caso de la temperatura exterior, hace calor. ¿Qué es hacer calor? ¿Qué temperatura hace? 15 grados. ¿Eso es calor o hace frío? Pues depende. Si ayer tuvimos 5 grados, pues hace muy bueno. Si antes de ayer estamos en verano y hacía 28, pues hace frío. Todo es relativo. Y en materia de empleo y de economía exactamente lo mismo. Hay que relativizar. Hablaba Julio que ahora estamos todos muy pendientes, pues, con la pandemia, ¿no? Casi estamos al borde de hacernos epidemiólogos, como por otra parte muchos estuvieron al borde de hacerse economistas o financieros en su día con la crisis, porque de repente empezaron a aparecer términos que parecía que nos podían cambiar la vida, para bien o para mal, parecía más, la verdad, como la prima de riesgo, por ejemplo, todas esas cosas de las que mucha gente, o la inmensa mayoría, ni habíamos oído hablar, pero de repente estaba en el centro del debate y sobre todo pues era algo de lo que teníamos que mirar, casi teníamos que mirar más eso que las bolsas, ¿no? Quizá también la actualidad nos mueve mucho. Por supuesto. Yo creo que es responsabilidad de los que quizás somos un poco más entendidos en cada materia, en la medida de nuestras posibilidades, intentar facilitar esa comprensión que tú comentas. Yo particularmente, que del tema de inmunología no tengo ni idea, ni de epidemias, cada vez que sale un experto, un profesor universitario, un científico hablando, presto atención porque me ayuda a elaborar un juicio más acertado, más cerca de la realidad, ¿verdad? Pues con la economía, modestamente, yo intento lo mismo, intento que a la hora de hablar de desempleo, hablar de prima de riesgo, hablar de lo que es el Producto Interior Bruto, pues las personas en mi entorno pues puedan comprender un poquito la compleja realidad económica que nos rodea. Y vemos un ejemplo precisamente, que hablaba del Producto Interior Bruto, algo que quizás hemos oído 1000 veces, pero que no tenemos tan claro. Y aquí, por ejemplo, Julio lo explica estupendamente. Por tanto, la forma de sumar esa producción, que no puede ser en unidades físicas, tiene que hacerse en términos monetarios. Y, por tanto, la forma de hacerlo es a su precio de mercado, su valor de mercado. El valor de mercado de los vehículos producidos en Valladolid más el valor de mercado de los litros de leche producidos en Zamora, ¿vale? O sea que la primera cuestión es qué es el valor de lo producido. Claro, esto es lo que veían sus alumnos, aunque es verdad que estando en YouTube cualquiera puede tener acceso a ello. Ahora se ha propuesto precisamente eso, que los que somos más profanos, los que entendemos menos, podamos tener al menos los conocimientos necesarios
para que no nos la cuelen, quizá, para entender mejor los datos. Sí, esa es la idea. Tengo un proyecto de innovación docente que se llama Economedia, que hasta ahora se ha centrado fundamentalmente en la faceta que tú has comentado, hacer vídeos para que los alumnos, los estudiantes de economía comprendan mejor la materia teórica, las teorías económicas. De un tiempo a esta parte le he dado una vuelta de tuerca y he incorporado la posibilidad de valorar la actualidad económica, la actualidad que nos rodea, con palabras sencillas para que todos lo puedan entender. Y el resultado es una serie de vídeos que intentan explicar pues, cosas pues, como la tasa de paro, todo lo que tiene que ver con la creación y destrucción de empleo y muchas otras cosas que tengo en mente y que tienen como finalidad lo que tú comentas, ¿no? Que dada la realidad compleja en la que vivimos, que sea un poquito más sencillo entenderlo, y en eso estoy. Claro, porque salen datos que muchas veces, si no nos les explican, no sabemos la trascendencia que tienen, no sé si decir cómo nos afectan, pero sobre todo cómo interpretarlos para saber si estamos yendo por buen camino o no. Y aquí tenemos precisamente el ejemplo, con los datos de paro en Castilla y León. Los que estáis viendo este vídeo, pues estaréis pendientes de ver vuestra provincia, cuántos tiene, hacéis alguna comparación importante. Pero dejadme que vaya a lo más relevante. Hay una cuestión que no se nos tiene que escapar y es la enorme desigualdad que existe entre provincias, en el sentido de que Valladolid tiene un número de empleos en su interior equivalente a la suma de los empleos de Soria, Palencia, Ávila y Zamora, lo cual indica una cierta macrocefalia en lo que tiene que ver con la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma. Esto nos lleva a reflexionar sobre la ordenación provincial. Vemos que ese sería el ranking de provincias en función del empleo que hay en cada una de ellas en el año 2020 y me puede interesar reflexionar si esta distribución se ha mantenido siempre en el tiempo. Voy a ir 15 años atrás. Me voy a 2005 para después comparar la situación entre 2005 y 2020 y, digamos, englobar las dos grandes crisis económicas que ha habido, la inmobiliaria financiera del año 2010 y la reciente crisis sanitaria. Nos vemos que en el 2005 la distribución provincial es similar con una particularidad relevante y es el desplome en las posiciones que ha tenido Palencia. En 2005 Palencia ocupaba la quinta posición, mientras que en la actualidad ocupa la penúltima. ¿Y esto qué viene a decir? Claro, esto muchas veces salen en los medios, además, que es donde la gente suele tener más acceso a las cifras, salen estos datos y no les entendemos, no, o nos les venden de una manera a los políticos que también, perdón por la parte que le toca, ¿no? Pero también están para eso, ¿no? Para intentar interpretarlos de forma que les sea más beneficiosa. Hay que intentar ser objetivo. Y en este caso muchos le podrán acusar de decir, no, claro, pues como viene de una trayectoria política, seguro que tiene, ¿no?, también un influjo político lo que dice, ¿no?, los vídeos. Pero, pero fíjate, todos tenemos, cuando hablamos, juicios de valor, ¿verdad? Pero cuando estás apoyado en una cifra, es menos fácil que intentes engañar. Por ejemplo, tú imagínate que tú quieres salir ahora a la calle y me preguntas, ¿qué tal hace Julio? Y te digo, hace fresco. Tú dices, bueno, hace fresco, pues me pondré. Pero me preguntas, ¿qué tal hace Julio? Y te digo, hay 12 grados. Tú ya sabes a qué tenerte. Yo los 12 grados no los puedes interpretar de una forma, hay 12 grados. Pero si te digo que hace fresco, ya puedes sospechar, hace fresco, para este hombre es caluroso. Es diferente. Cuando las cifras son honestas, son fiables, las cifras te permiten saber a qué atenerte. Otra cosa es que malintencionadamente alguien quiera tergiversarlas, pero para eso estás tú, para decir, oye, con 12 grados no me pidas que saque manga corta porque no hace para salir manga corta, ¿no? O sea que la cifra, el número te permite, digamos, tener más certeza de la realidad. Por eso es mi lucha desde que me dedico a la universidad, a la docencia y cuando estuve en otras facetas en el pasado, intentar, digamos, asentar mis afirmaciones con números, porque los números no esconden, no engañan. Claro, y los vídeos, porque ya son más de uno y más de dos, van en esta línea de intentar analizar, quizás más orientados a la realidad y a la realidad que nos afecta más directamente que a lo que puede ser la teoría pura y dura. Claro, la verdad es que he empezado hace 10 días. He elaborado 4 vídeos y uno que he acabado y que saldrá mañana. Tengo idea de sacar un par de vídeos a la semana o 3 y con temas cercanos a las personas, temas que tengan que ver con el paro. Por ejemplo, mañana salen las cifras de afiliación a la Seguridad Social y de paro registrado y tengo idea de echarlas un vistazo y hacer un vídeo de 2 minutos explicándolas. Con otra finalidad que sea explicar un poquito y contextualizar la cifra, para que si a una persona ve
el empleo en Palencia ha caído un 2%. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues aquí doy información para que se pueda valorar. Los datos de paro registrado han crecido en tanto. ¿Eso qué quiere decir? La idea es vídeos de 2-3 minutos explicando la actividad económica y que complemente la labor informativa que hacéis los medios. Vosotros no tenéis tiempo para en un informativo estar explicando absolutamente cada cifra, cada detalle. Pues para eso estamos los demás. Bueno, solo nos queda avisar o recordar a la gente, Julio, dónde van a poder encontrar todos estos vídeos. Tengo una página en YouTube que se llama Economedia Universidad. Basta con teclear Economedia Universidad y ahí está la página en YouTube. Hay un montón de vídeos docentes, que son a los que accedo los alumnos, y en una pestaña, al principio de todo, que pone actualidad económica. Pues ahí los tenéis a vuestra disposición. Y así estarán más pendientes de la actualidad y mejor informados, por lo menos mejor preparados para interpretar los datos, ¿no? Bueno, ojalá sea así. Pues Julio, muchas gracias por haber venido, pero sobre todo por esa labor docente en la universidad y que ahora se ha hecho extensiva al resto de la sociedad. Ha sido un placer, muchas gracias.